Bueno, continuamos con los lenguajes y tecnologías de programación en entorno cliente. Lógicamente la estrella principal es el HTML, lenguaje de marca hipertexto, que es el más utilizado en la web. Ya sabéis todos que se basa en el uso de un sistema de etiquetas. En principio este lenguaje no necesita ser compilado, sino que es interpretado. Es decir, se van ejecutando las instrucciones a medida que se va avanzando por el documento HTML. Y quien va ejecutando, quien va interpretando ese programa, ese código HTML, ese documento HTML, es el navegador que estemos utilizando. Hipervínculo. Bueno, pues a estas alturas todos sabéis lo que es un hipervínculo. Es un enlace de una página web a un archivo o a otra página web. Bueno, además del HTML tenemos el XML, que es un lenguaje similar a HTML, pero cuya principal función no es mostrarnos información, que es para lo que se utiliza HTML, sino que la función principal de XML es la transferencia de información por internet. Bueno, sí, podemos decirlo así, que su función principal es la transferencia de información, mientras que HTML, su principal función es mostrarnos esa información. Pues de HTML y XML surge el XHTML, que es una adaptación de HTML al lenguaje XML. XML tiene una sintaxis mucho más estricta que HTML. Cuando un navegador está interpretando un documento HTML, si ocurre algún error, pues el navegador sencillamente no hace nada, continúa con la siguiente etiqueta, con la siguiente instrucción, si quieres llamarlo así. Con XML, digamos que no se permiten los errores, ¿de acuerdo? XML es mucho más estricto. Luego tenemos el HTML dinámico, que a fin de cuentas es el uso del lenguaje HTML con lenguajes de scripting, JavaScript, hojas de estilo, CSS, identificación de los contenidos de una página web en formato de árbol, DOM. Bueno, todos los navegadores actuales pues ya trabajan con todo esto, ¿de acuerdo? Con todas estas cosas que hemos nombrado. A ver, se me ha ido la página. Los navegadores actuales son capaces de trabajar con todo lo que hemos nombrado en este último párrafo, es decir, trabajan con HTML dinámico. La última versión de HTML que ha salido es el HTML5, y junto con el HTML5 ha salido el XHTML5. Se han desarrollado en paralelo el HTML y el XHTML por primera vez. Podemos decir que el HTML5 es el HTML actual. Bueno, las CSS, las hojas de estilo en cascada, pues sirven básicamente para separar el formato que queremos dar a la página web de la estructura de la página web y de las demás instrucciones. ¿Vale? Es para intentar separar y también hacerlo de una forma más óptima el formato que le damos a la página web de lo que es la estructura, la información que tiene la página web. Luego tenemos JavaScript, que es la estrella de este módulo, de esta asignatura, que es un lenguaje de programación de scripting, es un lenguaje interpretado. Y este lenguaje normalmente se encuentra embebido en un documento HTML, es decir, se encuentra integrado, incrustado, metido dentro de un documento HTML. También tenemos los apples de Java, que son pequeños programas independientes integrados en una página web y programados en Java. Java sabéis que es un lenguaje de programación distinto de JavaScript, ¿de acuerdo? Son lenguajes diferentes
y que se utilizan para cosas distintas. Lo que pasa es que dentro de un documento HTML, pues también, mediante los samples de Java, podemos utilizar el lenguaje Java. Bueno, integración del código en las etiquetas HTML. Bueno, cuando hablamos de código, nos referimos en realidad a código JavaScript, ¿de acuerdo? Bueno, pues el JavaScript se puede integrar dentro de una página HTML de varias formas. La primera es directamente en el mismo documento HTML. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues sabéis que HTML se compone de una serie de etiquetas. Hay una etiqueta llamada script y fin de script, y dentro de estas dos etiquetas podemos escribir directamente las instrucciones en JavaScript. La etiqueta script pues puede incluirse en cualquier parte del documento, aunque se recomienda hacerlo en la cabecera del HTML. Esta técnica, es decir, incluir las instrucciones JavaScript directamente en el documento HTML, suele utilizarse cuando se definen instrucciones que se referencian desde cualquier parte del documento, o cuando se definen funciones en fragmentos de código genéricos. Vale, pues lo dejamos así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del uso de JavaScript dentro del propio documento HTML. No sé si se va a ver bien, pero aquí veis la etiqueta script con el campo type con el valor text JavaScript. En realidad en HTML5, por ejemplo, no es necesario poner el campo type. Directamente ponemos script, cerramos script y ya escribimos el código. Aquí veis que aparece la instrucción a leer, prueba de JavaScript, acabado en punto y coma. Esto ya sería una instrucción de JavaScript. No se ve lo que viene a continuación, a ver si se puede ver aquí, pero no puedo editarlo. Pero vemos que después de la instrucción de JavaScript, pues se cierra la etiqueta script. Y aquí acabaría las instrucciones de JavaScript. Este ejemplo, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues lo único que haría sería mostrar por pantalla una ventanita con el texto prueba de JavaScript. Aquí. Bueno, al principio de este ejemplo vemos que tenemos doctype, HTML, tal, una serie de indicaciones. Esto en realidad es porque este documento está escrito en HTML4. En HTML5 no es necesario escribir todo esto, con escribir solamente doctype y cerrar ya es suficiente. Bueno, además de escribir JavaScript directamente en el código HTML, podemos escribir JavaScript en un archivo externo. Es decir, por un lado vamos a tener un archivo con el código HTML y por otro lado un archivo en el que vamos a meter las instrucciones de JavaScript. ¿Qué instrucciones? Pues bueno, las mismas que metíamos entre las etiquetas script y fin de script, podemos meterlas en ese archivo externo. Ese archivo externo debe tener la extensión .js, JavaScript. La forma de acceder y enlazar estos ficheros con el documento HTML es a través de la propia etiqueta script, de un atributo que definiremos dentro de la etiqueta script, el atributo fuente, src. En principio no existe un límite en el número de ficheros que pueden enlazarse con un mismo documento HTML. A un documento HTML le podemos enlazar todos los ficheros de JavaScript que queramos, pero en cada etiqueta script, en cada bloque script, solo se puede asignar un fichero JS, un fichero JavaScript. Si necesitamos más ficheros, pues habrá que poner más etiquetas.
JavaScript en un fichero externo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por un lado definiríamos el archivo mensaje.js, va a ser el fichero con las instrucciones de JavaScript. Solamente tiene una instrucción, alert, ya lo conocemos de antes. Sabéis que va a generar una ventanita con un texto, prueba de JavaScript. Bueno, pues si vemos el ejemplo, todo esto es el encabezado, empieza aquí. A ver, vamos a salir de aquí, a ver si podemos verlo. No sé si lo vais a poder ver bien, pero en fin, aquí empieza el encabezado. La etiqueta meta en realidad no hace nada, es solamente aportar información sobre el propio documento. El título es ejemplo 2, tampoco hace nada. Aquí tenemos el script que está, como veis, dentro del propio encabezado. Y en la etiqueta script, pues vemos que tenemos el atributo type, en el que se dice que el script va a ser de tipo text JavaScript. Yo os digo que este atributo en principio tampoco sería necesario. Y luego tenemos el atributo src y entre comillas una serie de caracteres. Bueno, como veis, aquí tenemos el nombre del archivo y en realidad lo que se pone entre comillas sería la ruta relativa empezando en el directorio en el que está el archivo HTML hasta el archivo mensaje.js. ¿De acuerdo? Si el archivo mensaje.js estuviera en el mismo directorio que el archivo HTML, pues lo que habría que escribir sería sencillamente esto. ¿De acuerdo? Si lo ponemos así, fuente mensaje.js, significa que el archivo mensaje.js está en el mismo directorio en el que está el archivo HTML. Y por último podemos tener JavaScript integrado en elementos de HTML. Es decir, se insertan fragmentos de JavaScript dentro de atributos de etiquetas de HTML, en los propios atributos de las etiquetas. Esto pues sobre todo es para controlar los eventos que suceden asociados a un elemento HTML, eventos del tipo de pues pulsar un botón y cosas por el estilo. Pulsar con un botón, hacer clic sobre una determinada fotografía o un objeto. Principal desventaja: el mantenimiento y modificación del código puede resultar más complicado. Evidentemente va a ser más complicado tener un montón de fragmentos de código pequeñitos distribuidos por un documento HTML que tener todas las instrucciones de JavaScript en un archivo separados aparte. Aquí tenemos un ejemplo que tampoco se ve bien. A ver, este sería el ejemplo. Pues vamos a ver, aquí tenemos encabezado, la etiqueta meta otra vez, el título, termina el encabezado, comienza el cuerpo. Y aquí vemos que tenemos la etiqueta P de párrafo. La etiqueta P de párrafo, el párrafo sería ejemplo 3, código en atributos, fin de párrafo. Y como atributo de la etiqueta P tenemos el atributo onClick, es decir, este atributo lo que hace es que me indica qué acción hay que hacer cuando se haga clic sobre el párrafo en el que estamos. Es decir, cuando en el documento, en el navegador, aparezca el texto ejemplo 3, código en atributos, aparezca este párrafo. Si hacemos clic sobre este párrafo, se detectará ese clic y se ejecutará esta instrucción: alert prueba de JavaScript. Es decir, saldrá una ventanita con el texto prueba de JavaScript. ¿De acuerdo? Tenemos el JavaScript, la instrucción de JavaScript, directamente como el valor de un atributo de una etiqueta del documento HTML. Bien, pues con esto acabamos el tema 1. Como veis, el tema 1 realmente es una introducción y debería ser bastante sencillo.